Acta Siuk, el regreso de Jimin desde Japón, desata una nueva ola de teorías. Si pensábamos que las cosas estaban tranquilas, pues no. El universo Jikook siempre tiene algo bajo la manga, y esta vez no fue la excepción. Todo comenzó con el ya conocido viaje de Jimin a Japón, un movimiento que muchos estuvieron siguiendo muy de cerca desde el minuto 1. Hasta ahí, todo bien. Lo vimos en el aeropuerto, sereno, con ese look impecable que siempre lo acompaña, pero lo que más llamó la atención fue su equipaje, o más bien la falta de él. Jimin se fue a Japón con lo mínimo. Literal, llevaba una mochila pequeña, algo que podría usar cualquiera solo para cargar el celular, unos documentos, algo ligero. Nada que indique una estadía larga o mucho menos un viaje que implique gran carga de pertenencias. Era el tipo de salida que deja más preguntas que respuestas. Pero eso no fue todo. Ahora, con su regreso a Corea, la historia dio un giro inesperado. Porque sí, regresó. Pero esta vez con una maleta grande. Una de esas maletas que no se lleva por si acaso. Era evidente que no era la misma con la que partió, lo cual inmediatamente hizo que muchas miradas se dirigieran hacia un detalle muy específico. Esa maleta es extremadamente parecida a la que Jungkook ha usado en ocasiones anteriores. Y claro, como no podía ser de otra forma, eso encendió las alarmas en el fandom. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Jimin vuelve con una maleta tan grande si se fue con lo mínimo? ¿Y por qué se parece tanto a una que hemos visto con Jungkook? Las teorías no se hicieron esperar. Algunos recordaron que cuando Jungkook fue visto con esa maleta, o una muy similar, también había una teoría en ese momento, que él estaba cargando no solo sus cosas, sino también las de Jimin. Y ahora, con esta especie de intercambio de roles, donde Jimin es el que carga la gran maleta, muchas personas se preguntan si en realidad están alternando quién lleva el equipaje. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? ¿O es que alguien decidió ayudar al otro y llevar algo extra? Lo curioso es que no sería la primera vez que vemos este tipo de dinámica entre ellos. Quienes llevan tiempo observando cada interacción, cada detalle en aeropuertos, conciertos, lives, etc., saben que ha habido más de una ocasión donde uno de los dos aparece con poco o ningún equipaje, mientras el otro carga con una o más maletas. Y aunque nunca se ha confirmado nada oficialmente, ni falta que hace, porque las imágenes hablan por sí solas, es imposible ignorar estos pequeños momentos que parecen conectar una escena con otra. Ahora bien, el gran misterio que queda por resolver es: ¿dónde está Jungkook? Su paradero actual es incierto, y eso es justamente lo que mantiene este asunto aún más intrigante. Porque si cuando Jungkook reaparezca lo vemos sin maleta, eso podría reforzar aún más la idea de que es Jimin quien la trae por él. Pero si llega con su equipaje de siempre, quizás todo esto fue solo una casualidad. Aunque siendo sinceros, en el mundo Jikook ya sabemos que muy pocas cosas se sienten como coincidencias puras. Mientras tanto, las redes están que arden. Hay comparaciones de maletas, fotos de aeropuertos, videos del antes y después, análisis del tamaño del equipaje y hasta teorías sobre qué podría llevar Jimin dentro. Porque sí, el fandom no descansa. Cada movimiento genera preguntas nuevas, y aunque no hay respuestas claras, lo divertido es precisamente eso: seguir el hilo, analizar cada gesto, cada cambio, cada nuevo dato. ¿Será que veremos pronto el regreso de Jungkook? ¿Vendrá con las manos vacías? ¿Se confirmará, aunque sea indirectamente, esta sospecha de que llevan las cosas del otro? Por ahora no hay nada claro. Solo tenemos las imágenes, los detalles y, claro, las teorías. Pero lo que sí está más que claro es que cada pequeño cambio en la rutina de Jikook tiene el poder de desatar una tormenta de emoción, análisis y teorías. Y así es como, con solo una maleta de más o de menos, el mundo Jikook vuelve a estar en modo detective. Porque cuando se trata de ellos, nada es tan simple como parece. Sobre el viaje de Jikook y los comentarios malintencionados.
Aclaremos algunas cosas con datos. Desde que comenzaron a circular imágenes, videos y rumores sobre el reciente viaje de Jimin y Jungkook, las redes no han parado. Hay emoción, análisis de cada paso, teorías que conectan puntos y, como siempre, muchas preguntas. ¿Estuvieron juntos? ¿Viajaron al mismo destino? ¿Por qué coincidieron en fechas? ¿Quién salió primero? ¿Quién regresó después? ¿Por qué uno lleva más equipaje que el otro? Y un largo etcétera. Nada fuera de lo común cuando se trata de ellos. Sin embargo, junto con el entusiasmo y las especulaciones, también llegaron los comentarios malintencionados. Algunos comenzaron a atacar a Jikook, porque ya sabemos que para ciertas personas todo lo que hagan nunca está bien, diciendo que el hecho de que ambos hayan viajado y hayan sido vistos fuera del país era una prueba de que reciben tratos preferenciales, tanto por parte de la empresa como del ejército. Según esos comentarios, viajar en este momento sería un privilegio que no todos tienen. Pero vamos a dejar algo muy claro desde ya. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Y sí, hay razones concretas, reales y completamente verificables para explicar por qué no es lo que están diciendo. Primero, es importante recordar que la baja oficial de Jimin y Jungkook del ejército surcoreano está programada para el 11 de junio de 2025. Esa es la fecha en la que su servicio militar obligatorio se da por concluido oficialmente. Pero lo interesante, y lo que muchos están ignorando, o eligiendo no entender, es que ambos ya están en lo que se llama licencia final. ¿Y qué es esto? Aquí te lo explicamos. Durante el tiempo de servicio militar, todos los soldados acumulan días de vacaciones, permisos y descansos, los cuales se van sumando a lo largo del alistamiento. Cuando se acercan a la recta final, pueden utilizar esos días acumulados de forma consecutiva para lo que se conoce como su licencia final. En otras palabras, ya no tienen que regresar a su base ni cumplir funciones, pero oficialmente siguen en servicio hasta la fecha de su baja. Es como una despedida administrativa, donde ya no hay actividad militar real. Entonces, aunque en papel siguen alistados, en la práctica ya terminaron. No hay tareas, no hay horarios, no hay que volver al cuartel. Y no es necesario que haya una ceremonia ni que se presenten físicamente el día exacto de su baja. Todo se maneja de forma interna y automática, como sucede con miles de otros soldados en la misma situación. Así que, si Jimin y Jungkook decidieron usar esos días finales para viajar, desconectarse, ver a alguien, cambiar de entorno o simplemente respirar lejos de la rutina, están completamente en su derecho. No es favoritismo, no es trato especial, no es porque son ellos. Es una política estándar del ejército surcoreano. Lo que ocurre es que, como siempre, cuando se trata de ciertas personas, todo se magnifica. Y cuando se trata de ellos dos juntos, bueno, el nivel de lupa se multiplica por 1000. También hay que decirlo, este tipo de licencias finales no son nuevas y ya han sido utilizadas por otros idols en servicio, que semanas antes de su baja oficial, desaparecieron del ojo público sin más porque ya estaban fuera de funciones. La diferencia aquí es que estamos hablando de figuras ultra observadas, donde cualquier movimiento, incluso una simple maleta, puede desatar horas de debates online. Así que no hay conspiración, no hay favoritismo, lo que hay es desinformación y, en muchos casos, ganas de crear conflicto donde no lo hay. Que hayan viajado o no juntos, que hayan estado o no en el mismo lugar, que regresen con 1 o 2 maletas. Son detalles que solo alimentan la curiosidad natural de quienes siguen cada paso. Pero en lo que respecta al servicio militar, están actuando conforme a lo que les corresponde por derecho. Y como siempre, los que realmente entienden cómo funcionan estas cosas saben que no hay nada fuera de lo común en lo que está pasando. Así que antes de dejarse llevar por rumores o comentarios sin fundamento, vale la pena respirar, informarse y entender que no todo es lo que parece, y que no todo merece una crítica. En resumen,
Jimin y Jungkook están en su licencia final, disfrutando de sus últimos días previos a la baja oficial, como cualquier otro soldado en la misma etapa. Lo que hagan en ese tiempo, solo ellos lo saben. ¿Dónde están? ¿Con quién? ¿Por qué? Bueno, eso ya es otra historia.